Hola, mi nombre es Javier Lapán y hoy vamos a ver una introducción a lo que son el tema de consultas, ¿no? Viendo el tema de consultas simples utilizando SQL Server. ¿Qué es una consulta? Entendemos por consulta a la recuperación de datos que se da desde una tabla que está ubicada en una base de datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a usuarios que quieren conectarse a un motor de base, a un servidor de base de datos para poder hacer una consulta, ¿no?, determinada, para poder recuperar ciertos datos a través de un motor de base de datos, que en este caso es SQL Server. Hacen la petición, ¿no?, a través de una consulta y el servidor lo procesa, esta consulta el servidor lo procesa y devuelve el resultado, ¿no?, en un record set. ¿Cómo realizo una consulta? Bueno, para realizar una consulta obviamente voy a tener que utilizar un comando de DML que se llama select. ¿Cómo es la sintaxis del comando select? Es de la siguiente manera. El comando select utiliza predicado como son all, top, distinct. Y también, de manera opcional, obviamente utiliza las cláusulas from, where, group by, having y order by. Las cláusulas pueden definir diferentes características, ¿no?, o diferentes conceptos. Por ejemplo, from define de dónde provienen los datos, ¿no?, el origen de los datos. Where define el filtro o condición cada vez que queremos hacer nosotros una condición. Group by define el criterio de agrupamiento. Having el filtro o condición de grupo. Order by define el criterio de ordenamiento de toda la consulta, ¿no? ¿Cómo se escribe una consulta simple? Por ejemplo, si queremos consultar todos los registros de la tabla clientes que está organizado en el esquema ventas y este a su vez está ubicado en una base de datos negocio, la sentencia sería así. Escribiría select, asterisco que representa todos los campos, from, de donde proviene, de la base de datos negocios, del esquema ventas y de la tabla clientes, ¿no? Vamos a hacer una demo acá en el SQL. Hago lo mismo, select, escribo asterisco que representa todos los campos, indico from, acá le digo el nombre de la base de datos que es negocios, el nombre del esquema que es ventas y el nombre de la tabla que es clientes, ¿no? Ahora lo ejecuto. Y aquí podemos ver nosotros el resultado, ¿no?, de esa consulta, ¿no?, que lo devuelve, ¿no?, en un conjunto de registros. Ahora vamos a ver cómo se muestran ciertos campos. ¿Cómo se muestran ciertos campos? En la consulta anterior hemos visto que se muestran todos los campos que tiene la tabla. Pero si yo solamente quisiera visualizar algunos de ellos, ¿no?, tendría que utilizar la lista o el nombre de los campos que quiero visualizar. Por ejemplo, si en la consulta anterior lo modificamos para poder ver el nombre del cliente y su dirección, la sentencia sería de esta manera, ¿no? Ya no coloco asterisco, sino coloco los nombres de los campos que quiero visualizar, ¿no? Y todo lo demás es igual. Vamos a verlo en SQL. Sería de esta manera, ¿no? Select. Una técnica muy importante es indicar primero que nada el from, el origen, para que se nos haga más sencillo colocar los campos, aprovechando el tema del IntelliSense. Otra vez explico, ventas.clientes, por ejemplo acá. Entonces yo retorno la línea anterior y escribo los campos. Nombre del cliente, por ejemplo, y pongo nom y aparece la lista de campos, ¿no? Y acá pongo la dirección del cliente, ¿no? Listo. Ahora continúo escribiendo acá abajo y le digo go. Ejecuto y solamente ahora, como pueden ver, se visualiza solamente esos dos campos. ¿Ok?
Vamos a ver ahora qué es el alias en una consulta, ¿no? ¿Qué significa alias? Y cómo se trabaja también el tema del alias. Bueno, el alias son etiquetas que se pueden colocar a los campos para un tema de presentación, de una mejor visualización. Y también se pueden colocar a las tablas, ¿no? Para poder facilitar la escritura del script cuando nos toque trabajar con sentencias más complejas, ¿no? Por ejemplo, acá estoy utilizando alias de campos o para los campos. Le digo select non cliente, ¿no? Y se va a mostrar como título de cabecera nombre del cliente, esta etiqueta. Dir cliente y se va a mostrar como etiqueta y como título de cabecera dirección. Desde la tabla desde la base de datos negocios, esquema ventas y la tabla de clientes, ¿no? Vamos a ver esto en SQL. Usando alias sería select. Vamos a aplicar el mismo concepto de hace un momento, ¿no? O vamos a trabajarlo acá para ganar tiempo, ¿no? Utilizando alias sería así, ¿no? Acá le coloco as y coloco acá completo lo que quisiera visualizar, ¿no? Nombre de cliente. En la consulta anterior, si ustedes visualizan, ¿no? Ahí dice el nombre del campo, está en los títulos de cabecera, ¿no? Pero ahora voy a colocar un alias, ¿no? Nombre de cliente. Y acá le digo as dirección del cliente, también puedo colocar completo, ¿no? Dirección del cliente. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, ejecuto. Y si nosotros visualizamos el resultado, ¿no? Van a ver que ahí se aplica pues precisamente el alias, ¿no? Se está utilizando el alias en los campos. ¿Ok? Bien, continuamos. En el área de las tablas, el tema es, como le dije, para un tema de mayor funcionalidad, de facilidad para escribir el script, ¿no? Por ejemplo, sería así, de esta manera, ¿no? Select from negocios, esquema ventas, tabla clientes, ¿no? As, le pongo por ejemplo C de cliente, ¿no? O sea, todo esto es C de cliente. ¿Ok? Entonces en la parte de arriba yo escribo C punto y me sale toda la lista de campos, ¿no? Por ejemplo, por eso digo, para mayor facilidad, porque a veces son muchos los campos y no sé cómo se llaman los campos, entonces esto me ayuda bastante para poder seleccionar, por ejemplo, ID país, coma, C punto y sigo definiendo, ¿no? Las características, ¿no? Y si hago consultas combinadas, que más adelante vamos a ver, también es bastante útil, ¿no? Bien, entonces una demostración entonces de los alias de las tablas, ¿no? Cómo se coloca alias a las tablas, ¿no? Bien, vamos a regresar y ahora tenemos cómo se ordena el resultado de una consulta, ¿no? Como es una consulta lo puedo ver de manera ordenada. Para ello utilizo la cláusula order by, ¿no? Estableciendo el criterio de ordenamiento, o sea, por qué campo quiero ordenar, y el sentido del orden, ¿no? Si puede ser ascendente o descendente. Por ejemplo, acá estoy mostrando el nombre del cliente, la dirección, ¿no? Y estoy estableciendo, por ejemplo, que el ordenamiento sea por nombre del cliente de forma descendente. Vamos a ver la demo. Acá, a esto precisamente. La vamos a modificar. Agregando, ¿no? La cláusula order by. Order by. Y le digo por el nombre del cliente, ¿no? Nombre del cliente de forma descendente. Perdón, no un cliente. Ahora sí, está reconociendo también el alias, ¿no? Puede también trabajar con el tema del alias de forma descendente. ¿Ya? Selecciono y ejecuto, ¿no? Y sale de manera descendente. Acá lo ven el resultado. Sale de manera descendente, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Regresamos.
Ahora, ¿cómo se utiliza el predicado en una consulta, ¿no? Porque también hemos visto que no solamente maneja cláusulas, sino también tema de predicados, ¿no? ¿Cómo se maneja un predicado en una consulta? Bueno, para el tema de predicado, lo que vamos a trabajar nosotros, por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar el top. Por ejemplo, si quisiera ver el nombre de los dos primeros clientes registrados, la sentencia sería de esta manera, ¿no? Select top 2, porque me está pidiendo los dos primeros los clientes registrados. Me está pidiendo el nombre, entonces le digo nombre de cliente de la tabla de negocio, ventas, clientes, ¿no? Entonces sería más o menos así, ¿no? Select from negocios punto ventas punto clientes. Ese es el origen, ¿no? De dónde vienen los datos. Acá quiero el nombre del cliente. Ok. Go, ¿no? Pero me piden los dos primeros, ¿no? Se supone que esto me va a salir todos los nombres de los clientes, ¿no? Esto me va a salir todos los nombres de los clientes. Salen como 91 clientes que yo tengo, ¿no? Y está en orden de registro. Bueno, en este caso está en orden alfabético, ¿no? Porque de repente se ha trabajado un tipo de índice clusterizado, por eso que se mantiene ese orden. Pero si yo quisiera mostrar los dos primeros como me pide, le digo top 2. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, esta consulta es esta de acá, ¿ok? Si yo ejecuto esa consulta, lo que voy a mostrar solamente será los dos primeros, ¿no? Los dos primeros. ¿Ok? Entonces, utilizando la cláusula top. Por ejemplo, también, si quisiera ver los 5 productos más baratos, la sentencia sería los 5 productos más baratos. Eso sí es un tema que se maneja en un contexto y en un escenario real, ¿no? Los 5 productos más baratos, por ejemplo, sería top 5. Como no me dice qué dato, le pongo asterisco para que muestre todos los registros. Desde la base de datos negocios, esquema compras, la tabla productos, ordeno por el precio de unidad de forma ascendente, porque va a ir de menor a mayor. Entonces ahí yo tengo, los dos primeros serán los más chiquitos, los más baratos, los precios más baratos, los 5 primeros más baratos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería este caso. Le digo select asterisco from negocios punto compras, porque productos está en el esquema compras, productos. Ok. Hago el ordenamiento, un order by por precio por unidad de manera ascendente. Ok. Y le digo los 5 primeros, top 5, ¿no? Entonces yo selecciono esto, ejecuto. Entonces yo voy a visualizar en esta parte a los 5 productos más baratos, ¿no? Estos son los 5 productos más baratos. Bien, ahí está. Listo, regresamos. Y ahora también puedo utilizar otro predicado, que es el predicado distinct. Por ejemplo, si quisiera ver los distintos precios de productos, ¿cuál sería la sentencia? Sería de esta manera, ¿no? Quiero visualizar, consultar los distintos precios de unidad que se maneja en la tabla productos, que está en el esquema compras, la base de datos negocios, ¿no? Sería así más o menos. Select from la base de datos negocios, esquema compras, tabla productos, y me pide los precios por unidad, ¿no? Entonces ahí me va a salir, cuando yo muestro los precios por unidad, me va a salir pues todos los precios por unidad, ¿no? Y se van a repetir. Ahí está, esa va a ser la sentencia. Y se va a repetir también, ¿no? Por ejemplo, acá estos son todos los precios por unidad, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay repeticiones. En algunos casos se repiten, ¿no? 21 se repite, por ejemplo, ¿no? Pero no, yo quiero ver los distintos precios por unidad que se manejan en este punto.
Entonces, ¿cómo sería? Entonces acá le pongo distinct, ¿no? Entonces ahí le digo select distinct, precio de unidad, ejecuto. Entonces ahí el resultado sería este, ¿no? Los distintos precios por unidad no se repiten, acá no hay repetición. Y además que lo ordena también, ¿no? Por ese precio por unidad automáticamente. ¿Ok? Ese es el uso del predicado distinct. Regresamos. Ahora, ¿cómo se filtran o seleccionan ciertos registros? ¿No? Para ello utilizamos la cláusula where. Pero antes debemos conocer algo muy importante, ¿no? Que en este tema de los filtros o de la cláusula where, nosotros vamos a utilizar algunos operadores. Por ejemplo, los operadores relacionales, como es mayor, menor, igual, diferente, ¿no? Que hay dos opciones. Los operadores lógicos, and, or y not. Y los operadores especiales que se utilizan en SQL Server, que son like, in y between. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, si queremos visualizar los clientes que residen en los países de identificador 001, 004 o 005, cuyo nombre inicie con vocal, ¿cómo sería la sentencia? Entonces sería de esta manera, ¿no? Select asterisco from negocios, que es la base de datos, ventas y clientes. Donde ID país se encuentra ¿no? Se encuentra en esta lista de valores. Esta lista de valores son 01, 04, 05, ¿no? Solamente si existen estos, el país con estos valores se va a mostrar. Y además que el nombre del cliente empiece con vocal, ¿no? Sería de esta manera. Ok, entonces vamos a hacer la demo acá. Entonces me dice select from negocios, ventas, cliente, ¿no? Me está pidiendo el tema de los clientes, todos los clientes, donde el ID país, ¿no? Que el ID país sea, acá está la lista de valores, el 001, 004 y 006 si no me equivoco, ¿no? Vamos a ver, son tres valores. Vamos a ver, 01, 04 y 05. Coloco acá 001, 004 y 005. Y utilizo el operador lógico AND porque quiero anexar con otra condición donde me dice que el nombre del cliente comience con vocal. Entonces ahí utilizo el operador like, ¿no? Y le digo cuyo nombre inicie con las vocales, ¿no? Y el resto sea cualquier carácter, ¿no? Cualquier conjunto de caracteres. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la sentencia, ¿no? Debe mostrar algún resultado. Y ahí está, ¿no? Ahí está el resultado. Estos son los clientes que residen en esos países que hemos mostrado, 1, 4 y 5. Ahí está. Y cuyos nombres inician con vocal. O sea, si está cumpliendo las condiciones. ¿Ok? Bien. Esta ha sido una pequeña introducción, ¿no? A lo que ustedes ya van a ver de manera más amplia, ¿no? A través de las sesiones que van a tener más adelante. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. No se olviden de dejar sus comentarios y de suscribirse en mi canal. Muchas gracias. Chao.